Imagina un lugar donde el sol castiga sin piedad, donde la tierra se abre en grietas profundas como heridas abiertas, y donde la vida parece haber renunciado hace siglos. Ese era el desierto de Sonora hace apenas unos años. Un mar infinito de arena dorada, cactus resecos y horizontes que se perdían en un cielo siempre azul, siempre cruel. Pero algo cambió. En 2024, los satélites de la NASA captaron imágenes que dejaron mudos a los analistas. Parches verdes emergiendo en medio de la nada. No eran espejismos. Eran pastizales, arbustos, incluso pequeños lagos temporales, donde antes solo había polvo. Los científicos estadounidenses revisaron los datos una y otra vez. No había explicación lógica, ni ciclones tropicales, ni corrientes climáticas anómalas. Solo un aumento inexplicable de precipitaciones en zonas donde la lluvia era un mito. En China, los expertos del programa de modificación del tiempo, el más grande y costoso del planeta, se reunieron de emergencia. Habían invertido miles de millones en sembrado de nubes, lanzando cohetes y aviones durante décadas. Sin embargo, sus resultados eran modestos. Un 10-15% de aumento en el mejor de los casos. Lo que estaban viendo en el norte de México era diferente. Mucho más. En redes sociales mexicanas comenzaron a circular videos tomados desde drones. Campos que antes eran cementerios de ganado, ahora cubiertos de hierba fresca. Comunidades indígenas que por primera vez en generaciones veían crecer maíz sin bombeo de acuíferos agotados. Los comentarios eran incrédulos. ¿Es real? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué nadie habla de esto? El gobierno mexicano guardaba silencio. Los medios internacionales apenas lo mencionaban, como si temieran admitir que un país en desarrollo había logrado lo que las superpotencias no podían. Pero, en los pasillos de Palacio Nacional y en bases militares remotas del norte, un pequeño grupo de personas sabía la verdad. Habían desarrollado algo que no era solo tecnología de lluvia artificial. Era mucho más. Lo llamaban internamente Proyecto Lluvia Viva, y aunque el mundo creía que México simplemente había mejorado el viejo método de yoduro de plata, la realidad era otra. Mucho más peligrosa, mucho más poderosa. Y alguien, desde el extranjero, ya había descubierto que México no estaba solo en esto. En una oficina oscura en Langley, Virginia, un analista de la CIA abrió un archivo clasificado con una sola frase subrayada. Si México lo perfecciona antes que nosotros, perderemos el control del clima en América. El desierto ya no era el mismo. Y el secreto estaba a punto de salir a la luz o de ser silenciado para siempre. En el norte de México, el desierto no era solo tierra árida, era un depredador vivo. Los habitantes de Sonora y Chihuahua lo sabían mejor que nadie. Para ellos, el desierto tenía nombre propio, el devorador. Devoraba ganado, devoraba cultivos, devoraba futuros. Los rancheros veían cómo sus vacas caían una a una, los huesos blanqueados por el sol, marcando caminos de muerte. Los niños crecían escuchando historias de abuelos que recordaban ríos que ya no existían, lagos que se habían tragado la tierra. En San Luis Río Colorado, María López recordaba el año 2021 como el peor de su vida. Su esposo, un agricultor de maíz, había invertido todo en una cosecha que nunca llegó. Las semillas se secaron antes de germinar. La deuda creció. Una noche, él simplemente salió al desierto con su rifle. Lo encontraron 3 días después, sentado contra un saguaro, con una bala en la sien y una nota. El desierto ganó. No era un caso aislado. En Llanos, Chihuahua, comunidades enteras abandonaban sus pueblos. Casas de adobe se derrumbaban lentamente, cubiertas por dunas que avanzaban como olas lentas. Los acuíferos se agotaban, los pozos profundos ya no daban ni una gota. El gobierno enviaba pipas de agua, pero llegaban tarde o no llegaban. La gente bebía agua turbia y rezaba por lluvia que nunca venía. Los científicos lo llamaban desertificación acelerada, el cambio climático,
la sobreexplotación, el calentamiento global. Pero para los que vivían allí, era más simple. Dios había olvidado el norte. En las ciudades grandes, como Ciudad de México, la sequía se sentía en los cortes de agua, en las presas al 20% de capacidad. Pero en el desierto, era vida o muerte. Los cárteles incluso habían empezado a pelearse no por drogas, sino por los pocos pozos que quedaban. El agua valía más que la cocaína. Y en medio de esa desesperación, un grupo reducido de ingenieros y militares mexicanos, trabajando en hangares ocultos en bases aéreas remotas, observaba los satélites y los pronósticos meteorológicos con una obsesión que rayaba en la locura. Ellos sabían que el desierto no tenía que ganar, porque en secreto, desde hacía años, habían estado probando algo que nadie más había logrado perfeccionar. Algo que no solo hacía llover, sino que obligaba al cielo a obedecer. Pero para llegar a eso, primero tuvieron que convencer a un presidente que nadie creía que se atrevería. Y cuando lo hicieron, el proyecto prohibido nació en la sombra. Un proyecto que, si salía mal, podría destruir no solo el desierto, sino todo México. 2023 fue el año en que México tocó fondo. La sequía no era solo un problema del norte. Había llegado al corazón del país. El sistema Cutzamala, que abastecía a más de 20 millones de personas en el Valle de México, estaba al 28% de su capacidad. En Ciudad de México, los cortes de agua duraban días. Colonias enteras se organizaban con tambos y garrafones, haciendo filas interminables bajo el sol. Los restaurantes cerraban por falta de agua para lavar platos. Los hospitales racionaban hasta para cirugías. En Monterrey, la capital industrial, las fábricas de cervezas y autos paraban líneas de producción. Empresas como Cemex y Bimbo advertían que sin agua no podían operar. Nuevo León declaró emergencia. Día cero se acercaba, como en Ciudad del Cabo años antes. La gente peleaba por pipas de agua. Hubo balaceras en colonias pobres. En el campo, el panorama era apocalíptico. Guanajuato, el granero de México, perdió el 80% de sus cultivos. Miles de hectáreas de maíz y frijol se convirtieron en polvo. Los campesinos migraban en masa a Estados Unidos o a las ciudades, dejando pueblos fantasmas. El precio de los alimentos se disparó. El limón llegó a costar más que la carne. La inflación se disparó, y con ella la ira social. El presidente enfrentaba protestas diarias. Agua o plomo, gritaban en las calles. Los gobernadores del norte exigían recursos federales que no existían. Los científicos advertían, el cambio climático había cruzado un punto de no retorno. Las presas grandes, La Amistad, El Cuchillo, Marte R. Gómez, estaban casi vacías. Los ríos Bravo y Colorado, compartidos con Estados Unidos, eran motivo de tensión diplomática. Los gringos retenían agua, y México no tenía fuerza para reclamar. En ese caos, un general retirado del ejército mexicano, el general Roberto Casas, presentó un informe clasificado al presidente. Casas había estudiado programas de modificación climática en China, Emiratos y Estados Unidos. Sabía que todos fallaban en escala real, pero también sabía que México tenía algo único: pilotos expertos en vuelos extremos, ingenieros brillantes con presupuestos mínimos, y una necesidad desesperada que volvía a la gente capaz de cualquier riesgo. Señor presidente, dijo Casas en una reunión secreta en Los Pinos, podemos hacer llover, no un poco, mucho, pero necesitamos carta blanca. Y nadie debe saber cómo. El presidente dudó. Lo que proponía Casas rozaba lo prohibido. Experimentos que violaban tratados internacionales, sustancias no aprobadas, vuelos sin registro. Pero afuera, la nación se desmoronaba. Y cuando vio las imágenes de niños bebiendo agua sucia en Sonora, tomó la decisión. El proyecto prohibido recibió luz verde. Lo que nadie imaginaba era que, para hacer llover, tendrían que romper todas las reglas y despertar algo que ni siquiera ellos podían controlar. La reunión secreta tuvo lugar en un búnker subterráneo debajo de la base aérea militar número 1.
En Santa Lucía, en la primavera de 2023, solo asistieron 12 personas. El presidente, el general Casas, 3 ingenieros aeronáuticos de la Fuerza Aérea, 2 meteorólogos del SMN, Servicio Meteorológico Nacional, un químico de la UNAM, que había trabajado en proyectos clasificados del ejército, y 4 pilotos con experiencia en misiones de alto riesgo. El general Casas desplegó mapas satelitales y gráficos de nubosidad. Los métodos tradicionales, yoduro de plata y hielo seco, dan aumentos del 15% como máximo, explicó. China lanza miles de cohetes al año y apenas controla la sequía en el Gobi. Estados Unidos lo intentó en Vietnam con la Operación Popeye y lo abandonó por ineficaz y éticamente dudoso. Nosotros no podemos permitirnos eso. Entonces reveló el verdadero plan. No era solo sembrado de nubes, era una fórmula híbrida, una nanopartícula patentada en secreto por el químico, el doctor Elena Ramírez, que combinaba yoduro de plata con compuestos orgánicos derivados de bacterias extremófilas encontradas en cuevas de Naica, Chihuahua. Estas bacterias sobrevivían sin agua ni luz. Sus proteínas actuaban como núcleos de condensación ultraeficientes. Pero había un problema. La fórmula era inestable. Si se dosificaba mal, podía generar tormentas catastróficas, inundaciones o incluso tormentas de granizo destructivas. Además, para dispersarla, se necesitaban aviones modificados que volaran por encima de los 12,000 metros, fuera del espacio aéreo controlado civil, y sin transpondedores. Vuelos fantasma. El presidente preguntó. ¿Y los tratados internacionales? Casas respondió sin dudar. Los violaremos. La Convención en MOD prohíbe la modificación climática con fines hostiles. Pero esto es defensa nacional. Nadie sabrá. Se creó el proyecto Lluvia Viva con un presupuesto negro. 800 millones de pesos desviados de fondos de seguridad nacional. El equipo trabajaría en aislamiento total. Los pilotos firmaron acuerdos de confidencialidad vitalicios. La doctora Ramírez advirtió, esta tecnología no solo atrae humedad, puede alterarla a nivel molecular. Si funciona demasiado bien, no podremos detenerla. Las primeras pruebas se programaron para julio de 2023 en una zona desierta cerca de Altar, Sonora. Nadie debía saberlo, pero alguien ya lo sabía. En Washington, un satélite espía detectó movimientos inusuales en Santa Lucía, y un correo anónimo llegó a un funcionario de la NOAA. México está jugando con fuego celestial. El proyecto prohibido acababa de nacer, y su primer vuelo estaba a punto de revelar si México salvaría su desierto o lo condenaría para siempre. No eran superhéroes, eran personas comunes con deudas, miedos y familias que esperar en casa. Pero lo que los unía era una determinación feroz, nacida de ver su país sufrir. El líder indiscutible era el general Roberto Casas, de 62 años, un veterano de operaciones antinarcóticos en la sierra. Perdió a su hijo único en la sequía de 2011. El muchacho se ahogó, intentando cruzar el Bravo en busca de trabajo al norte. Casas no hablaba de eso, solo repetía, el desierto me quitó todo. Ahora, yo le quitaré su poder. A su lado estaba la doctora Elena Ramírez, la mente brillante detrás de la fórmula. A sus 38 años, era una química prodigio de la UNAM que había sido rechazada por laboratorios en Estados Unidos por falta de experiencia. Descubrió las bacterias extremófilas por accidente, explorando las cuevas de Naica en una expedición autofinanciada. La naturaleza ya resolvió la supervivencia sin agua, decía. Solo teníamos que copiarla. Pero en privado, Ramírez sufría pesadillas. Temía que su creación escapara de control y generara tormentas interminables. Los pilotos eran el alma del proyecto. El capitán Javier Águila Morales, de 45 años, había volado misiones de reconocimiento sobre el Golfo contra huracanes. Era el mejor en maniobras de alta altitud, pero cargaba con la culpa de un accidente años atrás que costó la vida a un compañero. Si esto funciona, decía mientras revisaba su Cessna modificado, redimiré esa deuda con México. Y no podía faltar la teniente Ana Torres, de 32 años,
la única mujer piloto en el equipo. Proveniente de una comunidad yaqui en Sonora, había visto cómo la sequía destruía las tierras de su abuelo. Era experta en meteorología de combate y la que diseñaba las rutas de dispersión. No hacemos esto por gloria, decía con voz firme. Lo hacemos porque nuestras abuelas rezaban por lluvia y nunca llegaba. Trabajaban en turnos de 18 horas, en hangares camuflados, comunicándose solo por códigos. No había fotos familiares permitidas. Cada uno sabía que si el proyecto se filtraba, serían traidores ante el mundo. Pero lo que nadie en el equipo sabía era que uno de ellos ya había sido contactado por un agente extranjero. Una oferta millonaria para sabotearlo todo. Y la primera prueba real estaba programada para la próxima semana. Si fallaba, el proyecto moriría. Si triunfaba, el mundo nunca volvería a ser el mismo. La tecnología no era solo ciencia, era alquimia moderna. En un laboratorio improvisado bajo un hangar en Hermosillo, la doctora Elena Ramírez manipulaba frascos que brillaban con un leve tono azul plateado. La fórmula, llamada internamente NB7, núcleos vivos 7, no se parecía a nada que el mundo hubiera visto. El yoduro de plata tradicional actuaba como un simple catalizador. Enfriaba las gotas de agua en las nubes para que se condensaran. Pero NB7 iba más allá. Las nanopartículas, cultivadas a partir de proteínas de bacterias que sobrevivían en cristales de yeso a 58 de grado sismo en las cuevas de Naica, no solo atraían humedad, la modificaban. Actuaban como semillas vivas que replicaban estructuras moleculares, atrayendo vapor de agua desde cientos de kilómetros de distancia. En pruebas de laboratorio, una sola gota de NB7 en una cámara de nubes generaba precipitaciones un 400% superiores a los métodos convencionales. Pero el verdadero salto era la dispersión. Los aviones Cessna, Grand Caravan fueron modificados con tanques criogénicos y boquillas de alta presión, que liberaban la fórmula en forma de aerosol invisible a más de 13,000 metros de altitud. Allí, en la troposfera superior, NB7 interactuaba con corrientes en chorro, robando humedad de sistemas lejanos y redirigiéndola hacia el desierto mexicano. Era como hackear el clima global. El capitán Morales explicaba a los pilotos: no estamos pidiendo lluvia, estamos ordenándola. Los riesgos eran inmensos. Simulaciones mostraban que una sobredosis podía crear células hiperactivas, tormentas que no se disipaban, generando lluvias torrenciales durante semanas. O peor, ciclos de retroalimentación que alteraran patrones climáticos permanentes. Ramírez lo llamaba el efecto mariposa invertido. Un pequeño cambio en México podía desencadenar sequías en Texas o inundaciones en Centroamérica. China había intentado algo similar con cohetes de higroscópicos, pero sus partículas se degradaban rápido. Estados Unidos archivó proyectos parecidos por temor a demandas internacionales. México, en secreto, había superado ambas limitaciones. La primera misión real estaba lista. 3 aviones despegarían al amanecer sobre el desierto de Altar. El objetivo: generar 50 milímetros de lluvia en 48 horas en una zona de 10,000 kilómetros cuadrados. Pero en la víspera, Ramírez recibió un mensaje anónimo en su teléfono: seguro. Detengan NB7. Lo que están despertando no es solo lluvia. ¿Era una amenaza interna? ¿O alguien del exterior ya había robado el secreto? Los aviones rugieron en la pista, y el cielo, por primera vez, iba a ser forzado a obedecer o a rebelarse. El 17 de julio de 2023, a las 147 horas, 3 Cessna Grand Caravan despegaron de una pista improvisada cerca de Altar, Sonora. Sin luces, sin transpondedores, sin contacto con torre de control. Solo el rugido de los motores rompiendo el silencio del desierto. El capitán Javier Morales pilotaba el avión líder. A su lado, la teniente Ana Torres monitoreaba los instrumentos. En la bodega, los tanques criogénicos contenían 800 litros de NB7. La misión era simple en papel:
ascender a 3.500 metros, identificar una corriente de humedad proveniente del Golfo de California y liberar la fórmula en pulsos precisos. Altitud objetivo, anunció Torres con voz calmada. El cielo aún era negro, salpicado de estrellas. Abajo el desierto dormía, ajeno a lo que estaba por ocurrir. Morales activó la secuencia. Las boquillas liberaron un aerosol invisible que se expandió como una niebla fantasmagórica. En los radares meteorológicos clandestinos del equipo, las primeras señales aparecieron. Núcleos de condensación multiplicándose a velocidad imposible. NB7 no esperaba. Actúa. En tierra. La doctora Ramírez observaba desde un centro de mando móvil en un tráiler camuflado. Está funcionando, murmuró mientras los monitores mostraban nubes formándose de la nada. Lo que normalmente tomaba días, la coalescencia natural, ocurría en horas. La humedad era atraída como por un imán invisible. A las 9:42, el primer trueno retumbó sobre el desierto de Altar. Los pilotos, ya de regreso, vieron desde la distancia nubes cúmulos hinchándose como globos, oscureciendo el horizonte. Luego llegó la lluvia. No fue una llovizna, fue un diluvio. En menos de una hora, cayeron 68 milímetros en algunas zonas. Los arroyos secos se convirtieron en ríos furiosos. Los rancheros locales, despertados por el ruido, salieron de sus casas incrédulos, bailando bajo el agua. Un vídeo grabado por un campesino se volvió viral en redes locales. Dios escuchó, gritaba mientras la tierra bebía por primera vez en años. En el tráiler, el equipo celebraba en silencio. Ramírez sonrió por primera vez en meses. No es Dios, dijo al general Casas. Somos nosotros. Pero entonces llegó la alerta. Un satélite chino había detectado la anomalía climática. Y en Washington, un informe clasificado cruzó escritorios. México ha logrado condensación masiva no explicable por métodos conocidos. El éxito era innegable. Pero alguien en el equipo había enviado coordenadas exactas de la misión a un contacto desconocido. La próxima operación sería más grande, y esta vez no estarían solos en el cielo. Las semanas siguientes fueron un milagro en cámara rápida. Tras la prueba en Altar, el proyecto El Lluvia Viva se expandió. 10 aviones, luego 20. Las misiones se multiplicaron. Sobre el desierto de Sonora, Chihuahua, Coahuila. NV7 se liberaba en patrones calculados, atrayendo humedad del Pacífico y el Golfo como un vórtice invisible. El cielo, que había sido un enemigo implacable, ahora respondía con obediencia ciega. En agosto de 2023, las precipitaciones acumuladas superaron los 300 milímetros en zonas que no veían lluvia decente desde hacía una década. Los satélites captaban el cambio, manchas verdes brotando como heridas curándose. Pastos nativos, mezquite, gobernadora, creosote, germinaban en días. Los rancheros reportaban lagunas temporales llenas de patos migratorios. En Hermosillo, los noticieros locales hablaban de bendición divina, sin saber que era obra humana. La doctora Ramírez monitoreaba los datos con euforia contenida. No es solo lluvia, explicaba al general Casas. NB7 está reactivando el ciclo hidrológico. El suelo absorbe, las semillas dormidas despiertan. En un año, podríamos tener praderas estables. En comunidades como Caborca, la vida renacía. Niños jugaban en charcos que antes eran grietas. Agricultores sembraban sorgo y algodón sin temor. Un video viral mostraba a un anciano yaqui llorando frente a un río que fluía de nuevo. El desierto nos devuelve lo que le quitamos. El gobierno, en secreto, celebraba. Las presas subían de nivel. Monterrey evitaba el día cero. La economía respiraba. Menos migración. Más producción agrícola. Pero no todo era perfecto. En algunas zonas, las lluvias eran demasiado intensas. Inundaciones repentinas arrasaban caminos. Granizo del tamaño de pelotas de golf destruía techos. Ramírez advertía: estamos empujando los límites. NB7 es adictivo para las nubes. Una vez iniciado, el ciclo se autoalimenta. Y entonces llegaron las señales del exterior.
Aviones no identificados, drones de alta altitud, fueron detectados sobrevolando zonas de operación. Radares militares captaron señales de interferencia. Un piloto reportó un jet sin marcas siguiéndolo a distancia. En Beijing y Washington, conferencias secretas analizaban datos robados. México ha roto la barrera, decía un informe chino. Si no actuamos, perderemos la ventaja climática en el hemisferio. El general Casas recibió una llamada encriptada. Tememos un traidor. Alguien vendió muestras de NB7. El cielo había respondido. Pero ahora, el mundo entero observaba, y algunos querían robar el secreto, o destruirlo antes de que México cambiara el mapa para siempre. En las salas de guerra climática de Washington y Beijing, el nombre México ya no era solo un vecino o un socio comercial. Era una amenaza. En el Pentágono, un equipo especial de la DARPA revisaba imágenes satelitales clasificadas, franjas verdes extendiéndose desde Sonora hasta Coahuila, un cambio visible en menos de un año. Esto no es natural, escribió un analista en un informe marcado como Top Secret. Los aumentos de precipitación superan el 500% en zonas objetivo. Ningún programa conocido, ni el nuestro ni el chino, logra eso sin efectos colaterales masivos. Estados Unidos había invertido miles de millones en HARP y programas de geoingeniería, pero los resultados eran limitados. Tormentas localizadas, sequías inducidas en experimentos fallidos. Lo de México era diferente. Sostenible. Controlado. En China, el Ministerio de Recursos Hídricos convocó una reunión de emergencia. Su Programa Nacional de Modificación Climática, el más grande del mundo, con 50,000 cohetes al año, había greening parcial en el Gobi, pero a costo astronómico y con resultados inconsistentes. Un general del EPL golpeó la mesa. México lo hace con aviones viejos y presupuestos ridículos. Si perfeccionan esa fórmula, controlarán el agua en Norteamérica. Texas ya reporta menos humedad. Podría ser efecto colateral. Ambos países observaban en silencio porque admitir interés era admitir derrota. En foros internacionales, callaban cuando México reportaba lluvias atípicas por cambio climático. No querían alertar al mundo. Pero en la sombra, actuaban. Agentes de la CIA contactaron discretamente a científicos mexicanos en conferencias. Ofertas de becas, visas, millones por consultorías. En Beijing, hackers intentaron penetrar servidores del Servicio Meteorológico Nacional. Un espía chino se infiltró como técnico en una base aérea sonorense. El general Casas lo sabía. Nos vigilan porque nos temen, dijo al equipo en una reunión nocturna. Si copian NB7, lo usarán para sus desiertos. O peor, contra nosotros. La doctora Ramírez estaba preocupada. Datos robados mostraban que muestras de la fórmula habían salido del país. Alguien vendió, confirmó. Y entonces llegó la prueba definitiva. Una tormenta masiva se formaba sobre el Golfo, perfecta para la operación más ambiciosa. Cubrir 100,000 kilómetros cuadrados. Pero radares detectaron aviones extranjeros acercándose. Esta vez no eran observadores. Venían a interceptar. Y si capturaban un avión con NB7 a bordo, el secreto mexicano caería en manos enemigas. El cielo estaba a punto de convertirse en campo de batalla. La operación más ambiciosa del proyecto Lluvia Viva se llamó Tormenta Norte. Cubriría 200,000 kilómetros cuadrados desde Sonora hasta Nuevo León, atrayendo humedad masiva del huracán en formación en el Pacífico. 12 aviones despegarían al amanecer del 15 de septiembre de 2023. Si funcionaba, el desierto mexicano dejaría de serlo para siempre. Pero los enemigos ya estaban dentro. La traición vino de alguien insospechado. El ingeniero adjunto Marcos Vargas, un joven brillante reclutado de la UNAM. Vargas había sido contactado meses atrás por un cazatalentos estadounidense que prometía ciudadanía, millones y un laboratorio en California. Al principio rechazó. Pero cuando su madre enfermó de cáncer y los tratamientos agotaron sus ahorros, aceptó. Envió coordenadas muestras de NB7
y detalles de la fórmula a un servidor en Langley, en Washington. La decisión fue rápida. No podían permitir que México controlara el clima regional. Un drone Reaper modificado despegó de una base en Arizona con órdenes secretas: interceptar y forzar el aterrizaje de uno de los aviones mexicanos. Sin disparar, solo intimidar, capturar la carga viva. En Beijing, actuaron de forma diferente. Hackers del Ejército Popular de Liberación sabotearon los servidores meteorológicos del equipo, borrando pronósticos clave horas antes de la misión. Al mismo tiempo, un agente infiltrado en Hermosillo intentó envenenar los tanques de NB-7 con un inhibidor químico. El general Casas lo descubrió todo en la noche previa. Una llamada anónima, quizá de alguien con remordimiento, alertó al equipo. Vargas fue detenido en su casa, llorando mientras confesaba. No quería traicionar a México, sollozó. Solo quería salvar a mi madre. Los aviones despegaron igual, pero ahora, escoltados por F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, en alerta máxima. En el aire, el capitán Morales vio el dron estadounidense acercándose. Contacto hostil, a las 3 en punto, reportó Torres. El Reaper intentó bloquear su ruta, forzando maniobras evasivas a 14,000 metros. En tierra, Ramírez neutralizó el sabotaje químico justo a tiempo. La misión continuó, y cuando NB-7 se liberó, el cielo respondió con furia nunca vista, pero el drone capturó imágenes claras de la dispersión. Y en Washington, un general dio la orden final: si no podemos tenerlo, nadie lo tendrá. El ataque definitivo estaba en camino, y México tendría que defender su secreto, con todo lo que tenía. A pesar de los intentos de sabotaje, la tormenta norte fue un éxito rotundo. En los meses siguientes, el desierto mexicano se transformó como en un sueño imposible. De Sonora a Coahuila, las lluvias persistentes, impulsadas por ciclos autoalimentados de NB-7, convirtieron millones de hectáreas áridas en tierras fértiles. Los satélites mostraban un México nuevo, ríos perennes, donde antes solo había cauces secos, lagos artificiales llenos, bosques de mezquite y huizache, extendiéndose como una manta verde. El desierto de Altar, epicentro del proyecto, ahora era conocido como el nuevo Valle del Yaqui. La vida regresó con furia. Ganado pastaba en praderas interminables. Agricultores cultivaban trigo, maíz y frutas exóticas sin riego masivo. Comunidades indígenas recuperaron tierras ancestrales. Los yaquis y seris celebraban ceremonias de gratitud bajo cielos generosos. En las ciudades, las presas rebosaban. El Cutzamala al 95%. Monterrey con agua para décadas. La migración se invirtió. Mexicanos regresaban del norte atraídos por empleos en agroindustria y ecoturismo. Económicamente, fue una revolución. México se convirtió en exportador neto de alimentos. Empresas internacionales invertían en zonas verdes sonorenses. El presidente, en discursos velados, hablaba de renacimiento nacional. En privado, el general Casas sonreía. El desierto ya no devora. Ahora alimenta. La doctora Ramírez, exhausta pero triunfante, documentaba el milagro. Biodiversidad. Regresando. Coyotes. Venados. Aves migratorias. Hemos restaurado el equilibrio, decía. El capitán Morales y la teniente Torres, héroes anónimos, veían desde el aire paisajes que parecían de otro planeta. Pero el precio era alto. Inundaciones controladas causaban daños ocasionales. Y el mundo no perdonaba. Estados Unidos imponía sanciones encubiertas por violación de tratados climáticos. China bloqueaba exportaciones de tecnología. Informes filtrados acusaban a México de robar humedad regional, culpando sequías en California y Texas. El traidor Vargas, en prisión, había revelado todo bajo presión. Muestras de NB-7 estaban en manos extranjeras. Y ahora, una coalición secreta de agentes de la CIA y chinos planeaba el golpe final, un ciberataque masivo para desactivar los aviones y destruir las reservas de fórmula. El general Casas
Reunió al equipo por última vez. Hemos cambiado México para siempre, pero si no defendemos el secreto, lo perderemos todo. La transformación era irreversible. Pero el mundo venía a reclamarlo, y la batalla final decidiría si México compartiría su milagro o lo enterraría para siempre. El ataque final nunca llegó. En las horas críticas, cuando los ciberataques extranjeros intentaban paralizar los servidores del proyecto Lluvia Viva y drones armados, se acercaban a la frontera, algo inesperado ocurrió. El general Roberto Casas tomó una decisión radical: filtrar el secreto. No todo, pero lo suficiente. En una transmisión anónima, enviada a medios internacionales y organizaciones como la ONU México, reveló la existencia de NB7, no la fórmula completa. Esa quedó protegida en bóvedas seguras, sino pruebas irrefutables. Videos de antes y después del desierto. Datos satelitales. Testimonios de comunidades transformadas. El mensaje era claro: México no robó el clima, lo restauró, y estamos dispuestos a compartir bajo nuestras condiciones. El mundo explotó. En redes sociales, #Lluvia Mexicana se volvió tendencia global. Vídeos del desierto verde acumularon miles de millones de vistas. Países africanos como Namibia y Etiopía suplicaban cooperación. Emiratos Árabes, pioneros en cloud seeding, ofrecieron alianzas. E incluso activistas climáticos celebraban: un país en desarrollo salvó al planeta mientras los ricos miraban. En Washington y Beijing, el pánico inicial dio paso a la diplomacia frenética. Las sanciones se congelaron. Delegaciones llegaron a Ciudad de México con ofertas de miles de millones por licencias controladas. Pero el presidente, asesorado por Casas y Ramírez, impuso reglas estrictas: uso solo para restauración ecológica, supervisión internacional y prioridad para naciones vulnerables al cambio climático. La doctora Elena Ramírez, ahora heroína nacional, habló ante la Asamblea General de la ONU. NB7 no es un arma. Es una segunda oportunidad, pero si se abusa, puede destruir tanto como salva. El capitán Morales y la teniente Torres recibieron medallas secretas, y sus historias inspiraron películas y libros. El desierto mexicano, una vez devorador de sueños, ahora era un símbolo de esperanza. Millones de hectáreas verdes alimentaban al país y exportaban vida. México no solo sobrevivió a la sequía, lideró la revolución climática. Pero en privado, Ramírez guardaba una advertencia final. En su laboratorio observaba simulaciones. NB7 evolucionaba. Las bacterias extremófilas se adaptaban potencialmente escapando de control humano. ¿Podía el mundo copiarlo sin repetir errores? México había revelado el secreto. Ahora, el cielo decidiría si la humanidad estaba lista para manejarlo, o si el verdadero diluvio apenas comenzaba.